Dios les bendiga, estimados estudiantes, un gusto poder saludarles. Estudiantes de tercero de bachillerato de la materia de historia. Vamos a ver la última unidad, la unidad 5, con el tema Cultura y vida de los pueblos precolombinos. En este momento estamos viendo lo que es producción intelectuales y significativas. Bueno, básicamente en esta cultura, las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y de registro de esas experiencias. Fue así como esas culturas desarrollaron las matemáticas, calendarios, la religión. Tenían estrechos vínculos ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre la astronomía y los que determinaban su calendario y la actividad agrícola y por ende también el culto. Vamos a analizar pues los mayas y el cero. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo de conceptos del número cero, cerca del año 36 a.C. Para los mayas el cero surgió como una necesidad dado que el sistema numérico era posicional, es decir, cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en la que se encontraba dentro de la cifra. El cero era representado por un caracol, como el valor de cada cifra es relativo al lugar que ocupa. Se hacía imprescindible un signo que para identificar la ausencia de unidades. Por su otra parte, los incas crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar cantidades. Un conjunto de cuerdas con nudo llamado quipu, que quichua es quipu, que significa nudo. Cada quipu o cada nudo puede tener 2 a 3.000 cordeles. A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos. El color de la cuerda indicaba lo que representaba el número representando dicha cuerda: el blanco para la plata, el amarillo para el oro y el rojo para los soldados. En cada cuerda se hacían nudos para representar un número empleando un sistema posicional. Para representar el cero no se hacía ningún nudo. Los aztecas y su número de maíz. Bueno, en el caso de los aztecas, la numeración azteca era vigesimal y el tipo era aditivo. Se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números, dado que la escritura era ideográfica. Ideográfica quiere decir que utilizaban formas, figuras para representar un valor. Los símbolos numéricos mayas también lo eran de esa manera, como en el caso de los egipcios. Como el maíz era la principal forma de cultivo en esta civilización, los símbolos numéricos estaban inspirados en el cereal, en el maíz. Así, el uno, la vaina de la semilla del maíz. El 12, el 20 estaba representado por la bandera empleada para marcar los límites del terreno. Para el 400 la figura era una planta de maíz y una pluma, y para el 8000 un costal. Y de esa manera era la forma ideológica como los aztecas manejaban sus cultivos y mantenían un control de su forma agrícola. La aritmética propia, por otra parte, los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidades que les permitió calcular áreas, superficies y especies de terrenos agrícolas e inmobiliarios. No usaban cifras decimales, sino un sistema similar al de inglés, en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado, pero también se pueden convertir 12 pulgadas en un pie. En cuanto al calendario maya, el sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo. Dos tipos de calendario se superponían: el calendario sagrado lunar,
llamado Tzolk'in, compuesto por múltiplos de 20, con un total de 260 días, y por otro lado el Haab, calendario solar de 360 días, más 5 malos. El Tzolk'in, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas. En una se encuentra la del número del 1 al 13 y en la otra los nombres de los días. La rueda de los números gira hacia la derecha y de los días en sentido contrario. Por su parte, los calendarios aztecas registraban el tiempo en dos calendarios. El solar, de 365 días, llamado Sihutl, estaba compuesto por 18 meses, 20 días, más 5 días inútiles. El Tonalpohuilli, que también tenía 260 días, repartido en 13 meses. Tema en cuanto a la organización política, social y hábitos y costumbres de los mayas. La sociedad maya estaba fuertemente jerarquizada. La máxima autoridad política de cada ciudad-estado era el Halach Yunik, hombre verdadero, que ejercía funciones vitalicias y las heredaba con sus descendientes. Entre sus prerrogativas estaban el nombramiento de un consejo asesor y designación de los jefes de aldeas que tenían funciones civiles, religiosas y militares. A diferencia de los incas y los aztecas, los mayas nunca se unificaron bajo un solo imperio, sino bajo ciudades o estados. Formaron el núcleo político y luego social y religioso de una civilización teocrática. La organización política y social y hábitos y costumbres de los mayas. Esa es otra forma de ver cómo estaban organizados. Otros dignatarios miembros de la nobleza eran el quinto en autoridad militar elegida 3 años, los tupiles o los guardianes y los olpopops o consejeros. También pertenecían a la nobleza los sacerdotes, los guerreros y los mercaderes. Los sacerdotes tenían un gran poder porque solo ellos conocían el desarrollo de las estaciones, los movimientos de los astros, de vital importancia para la economía agrícola. En la clase inferior se encontraban los artesanos, agricultores, quienes hacían trabajos manuales pesados y pagaban tributos civiles y religiosos. Y finalmente estaban los esclavos, prisioneros de guerra, destinados a ser sacrificados. El Inca descendiente del Sol. Los pueblos andinos fueron agrupados en un extenso imperio unificado política, culturalmente, conocido como el Tahuantinsuyo. La máxima autoridad era ejercida por el Inca, una especie de emperador que dirigía cada aspecto de la vida social. De la figura del Inca tomó el nombre del imperio bajo su dominio, Inca, y también con ese vocablo se denominan las culturas andinas, que se encontraban dentro de su jurisdicción. Además de tener características absolutistas, el gobierno hereditario del Inca era teocrático, pues era considerado descendiente y representante del dios Sol, por tanto, jefe de la orden sacerdotal. El Inca, descendientes del Sol. La forma como estaba estructurado, la nobleza ocupaba el siguiente estrato. Entre ellos eran elegidos los funcionarios políticos, los jueces de distintos rangos, que juzgaban y sentenciaban de acuerdo a la gravedad del crimen.
la razón por la que fue cometido, los sacerdotes y la edad en que cometían el delito. Por último, el pueblo era conformado por los Utun o Runa, agricultores, artesanos, quienes trabajaban las tierras que le asignaba el Estado de forma gratuita, las del emperador y la nobleza, como forma de tributo. También trabajaban en las construcciones públicas, las minas, prestando servicio militar y ayudando a cualquier labor comunitaria. A este trabajo tributario se le conoce como mita. También el pueblo, los mitimaes, eran utilizados como colonos, mientras que los yanaconas eran prisioneros de guerra, que podían ser utilizados como esclavos destinados al sacrificio. Por otra parte, en cuanto a la arquitectura y la astronomía, las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía. De hecho, los monumentos fueron construidos en una orientación que permitían seguir el curso de los cuerpos celestes o predecir los solsticios equinoccios. Además, esa función astronómica de los edificios no puede desvincularse de la religión, ya que los cuerpos celestes eran considerados deidades por esas culturas. El orden con que se sucedían todos los fenómenos celestiales o celestes, ciclos, años, temporadas, días, horas, debía verse reflejado en las construcciones, en especial en las pirámides. En las civilizaciones precolombinas, las herramientas más usadas eran el de piedra y el transporte de materia se hacía de forma manual. No se usaba la rueda, sin embargo, desarrollaban técnicas y estilos que permitieron erigir grandes templos, fortalezas militares, ceremoniales y ciudades. En cuanto a la arquitectura maya, ellos desarrollaron sus propios estilos y técnicas como el arco falso, que conseguían pues colocando una piedra sobre otra y conseguían una forma de arco y la bóveda. Las construcciones mayas más importantes eran los templos, siendo lo más importante Copán, Tikal, Piedras Negras, Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Los templos estaban construidos en la cumbre de una pirámide y en plataformas más bajas estaban los palacios de los sacerdotes. En lo más denso de la selva erigieron gigantescas plataformas ceremoniales. Cada 5, 10 y 20 años construían una nueva pirámide y ampliaban su antigua. Los incas desarrollaron una arquitectura más sobria, pero planificada a través de maquetas y bocetos. Utilizaron dimensiones de parte de cuerpos humanos como medidas de referencia, brazos, codos y pies. Levantaron sus edificios sobre una planta rectangular construida con rocas o adobe. Varios recintos alrededor de un patio rodeados por un muro conformaron la cancha, la unidad arquitectónica mínima. Las huacas. Bueno, en cuanto a lo que ellos le llamaban las huacas o lugares ceremoniales en los que rendía culto a divinidades, se conservaban las momias y los gobernantes. Una de las técnicas de construcción que se empleaba por los incas fue el almohadillado, que consistía en dar la forma de volumen a la piedra con patrones de composición alegóricos al paisaje.
Modificaban los bordes de los bloques de piedra de manera que dieran la sensación de estar comprimidas por el peso. Las púcaras, inclusive desde antes de unificarse bajo la autoridad del Inca, los andinos construyeron fortalezas rodeadas de 3 murallas perimetrales ubicadas en cerros estratégicos con fines militares y de defensa. Esto les permitía pues tener una visión clara y protegerse de los enemigos. También a estas construcciones se las denominó púcaras, vocablo quichua que significa fortaleza. Por último tenemos a los aztecas. La arquitectura azteca se caracterizó por las pirámides de planta circular, con aspecto de remolino. Las más conocidas son las de Calixtahuaca y la de la estación del metro de Pino Suárez en México. Otra construcción muy frecuente fue la plataforma decorada con calaveras para depositar los cráneos de los sacrificios. A esto hoy en día solo se le conserva un pequeño altar en el Museo Nacional de Antropología de México. Esto es todo por esta unidad, estimados estudiantes. Que el Señor Jesucristo les bendiga.